Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la hora de leer. Me da mucho gusto que estén aquí acompañándome. Y aprovechando que en México estamos en los festejos de los Días de Muertos, hoy quiero hablar de una historia, de un cuento de James Joyce que trata precisamente de este tema. Este cuento se encuentra dentro de la colección que se llama Dublineses, que escribió James Joyce y publicó en 1914, donde hay una colección de cuentos, y el del que les hablo, que se llama Los Muertos, es el último cuento de esta colección. ¿Por qué este libro de cuentos es tan importante? Bueno, porque nos da las bases de lo que Joyce pensaba en su creación en relación con Irlanda y de lo que quería hablar en relación con la cultura irlandesa y con lo que representa esta identidad como irlandeses. Entonces, en esta colección de cuentos hay muchas historias. Está la historia de las hermanas, está la historia de Evelyn, de varios personajes que se van desarrollando y bueno, va dándonos características y estereotipos y reflexiones sobre lo que significa ser irlandés. No debamos olvidar que James Joyce es un escritor modernista. Él escribe entre las guerras, como les decía, este libro fue publicado en 1914, había publicado algunos antes, también publicará algunos después, y es uno de los autores más importantes y más representativos del Reino Unido. Es curioso porque él no es inglés, es irlandés, entonces toda su obra, todas las novelas y todos los cuentos que él escribió están relacionados siempre con la idea de Irlanda y sobre todo con la idea de Dublín. Por eso esta colección de cuentos pues se llama Dublineses. El último cuento de esta colección se llama Los Muertos y digamos que de alguna manera es el cuento que engloba todo lo que Joyce nos había venido diciendo en las historias previas y cuál es el mensaje que nos quiere transmitir. Lo importante de Joyce es el tema de Dublín. Para empezar, creo que lo que él hace es darnos una fotografía de lo que representa Dublín y de lo que representa el concepto de ser irlandés a principios del siglo XX, y esto va a perdurar por muchos años y es muy importante que lo consideremos de esta forma. Él era un gran crítico de la sociedad de Irlanda. Él es un gran crítico de toda la tradición y todas las reglas por los que ellos estaban regidos, que en algún momento pues deberían de romper o cuestionar, y esto es lo que pasa un poco en el cuento de Los Muertos. El cuento de Los Muertos representa lo que es un retrato, digamos que costumbrista, de lo que pasa en el Dublín de esa época. Ellos, Gabriel y su esposa Greta, llegan a casa de las tías de Gabriel a celebrar una cena muy elegante, que es una cena anual. Estas dos mujeres pues son respetadas y son de alta jerarquía dentro de la sociedad de Dublín, entonces llegan Gabriel y su esposa ahí a celebrar con ellos la cena anual, donde tienen un sinnúmero de invitados que cada uno va a representar una característica o una circunstancia específica de lo que está pasando en la alta sociedad de Dublín en ese tiempo. Cuando llegan a la casa pues se encuentran primero que nada con la sirvienta, que es quien les abre la puerta, pero hay un trato familiar con ella en el que ella pues aún en su condición de ser la persona en el servicio se presenta como alguien que está familiarizada con Gabriel y con su esposa, se lleva bien con ellos y es hasta cierta forma parte de la familia, pero no debemos dejar de lado que ella pertenece a otro estrato social, entonces ella siempre va a estar aparte del resto de los personajes del cuento porque son los invitados que están ahí en la fiesta. Estas tías, que son las tías Kate y Julia, son pues las clásicas señoras respetables de alta sociedad irlandesas. Ellas tienen estos invitados, son digamos que la aristocracia irlandesa, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a pensar que están en Dublín, llegan a la casa elegante de las tías, los personajes van a representar a esta clase social muy alta. Entonces lo que hace Joyce muy bien en este cuento es retratar lugares y personajes reales. Pareciera que nosotros cuando estamos leyendo la historia estamos ahí viviéndola y somos testigos también de esta cena, somos incluso unos comensales que estamos participando ahí. Ahora, antes de que ya estén sentados a la mesa y se vaya a llevar a cabo la cena, pues suceden muchas situaciones pequeñas, muchas mini anécdotas que nos van contando un poco de cada uno de los personajes. Obviamente, como en todas estas cenas aristócratas y de gente rica en ese tiempo, pues hay alguien que canta, hay alguien que toca el piano, hay alguien que va a contar una historia. Cada uno va mostrando un poco de personalidad a través de lo que hace dentro del desarrollo de la historia. Pero el punto importante aquí es cuando ya llegan a la mesa y se sientan todos a comer, y entonces Gabriel, como es el sobrino varón de la tía Julia y de la tía Kate, pues tiene que
dar un discurso hacia los invitados. En este discurso, Gabriel trata de meditar y de ser muy profundo sobre lo que va a decir, quiere decir algo simbólico a todos los comensales, a todos los invitados, y entonces él habla de que debemos dejar un poco atrás el pasado y ver hacia el futuro, ¿no? Eso es básicamente la idea que él plantea en su discurso. Él dice que tenemos que ver hacia adelante y que entonces la modernidad va a llegar a Irlanda y la relación con Inglaterra y demás, entonces que todo va a estar bien y que hay que modernizarse y que hay que ir hacia adelante. Esto es algo importante, lo que dice Gabriel, porque bueno, los demás comensales, que son de una vieja tradición, de cierta manera entienden lo que él quiere proponer, aunque son gente mayor que él, entienden esta nueva visión de los jóvenes en la que él está yendo hacia adelante, hacia el futuro, y está proponiendo unos nuevos ideales y una nueva Irlanda. La historia se desarrolla así porque parece ser que Gabriel representa este punto de vista joven y novedoso sobre Irlanda y sobre la sociedad, también incluso la aristocracia irlandesa. Entonces es bien aceptado y bueno, la fiesta continúa hasta que Greta y su esposo deciden regresar ya a su hotel después de la cena. Cuando están de regreso al hotel, pues Gabriel y Greta empiezan a tener una escena romántica, un tanto erótica. Ellos como esposos pues van a tener relaciones sexuales y así se va desarrollando la escena cuando llegan al hotel. Pero cuando llegan al hotel, Greta le empieza a contar una historia de su primer amor. Es increíble que ellos, estando casados y hayan teniendo esta relación de matrimonio, este sea un tema nuevo para Gabriel. Gabriel no sabía lo que había pasado con este primer amor del que Greta le está hablando y del que le está platicando. No quiero contar el final de la historia porque, bueno, sería ya decir casi todo, pero lo que sí es importante es que cuando Gabriel escucha esta historia sobre Greta y sobre su primer amor, cambia completamente su forma de ver las cosas. Esto nos remite al discurso que dio en esta cena en casa de las tías, donde habla del futuro y que hay que modernizarse y que hay que ver hacia adelante. Y cuando Greta le cuenta esta historia del primer amor y lo que sucedió con ese primer muchacho que finalmente, pues obviamente no lograron estar juntos y no logró casarse con él, Gabriel se da cuenta que hay algo que de lo que, como él veía la vida y de lo que él estaba planteando, que no necesariamente es lo correcto. Este es un artificio que utiliza Joyce frecuentemente y se denomina en términos literarios como una epifanía. Esto es un momento en que se revela una gran verdad, en que el personaje hace un gran descubrimiento y su forma, como les decía, de ver la vida y de ver todo el contexto y la historia se vuelve diferente y se transforma completamente. Eso es lo que le pasa a Gabriel al escuchar la historia de su esposa, de este primer amor que no fue realizado. Esto es muy importante porque Gabriel representa, como les decía, esta Irlanda joven, esta Irlanda nueva. Y el cuento se llama Los Muertos porque este primer amor que tuvo su esposa murió por circunstancias que no les voy a contar acá para que lean la historia, pero entonces al pasar esto, Gabriel se da cuenta que pues los muertos están ahí, que no podemos darle la vuelta a la hoja al pasado y que nunca estarán ajenos a lo que somos como personas, como individuos y en este caso como su país, ¿no? Entonces, esta es una historia extraordinaria donde Joyce va construyendo a los personajes cuidadosamente. Cada uno de ellos representa uno de los factores o una de las personalidades o uno de los rasgos de la cultura irlandesa que Joyce nos quiere mostrar y los lleva a desarrollarse a lo largo de esta escena. Pero el punto culminante, la epifanía, como les decía, es cuando ya Gabriel está solo con su esposa, escucha esta historia de juventud y se da cuenta que la vida no es así, que las cosas no son tan sencillas porque siempre hay una tradición y hay unos muertos que venimos cargando y que venimos con nosotros, nos llevan a lo largo de la historia y a lo largo del camino. Esta es una historia increíble, es una historia, un cuento un poco largo, pero es un cuento que resume y conjunta todo lo que Joyce quiso decir. No hay que olvidar que Joyce, como les decía, es uno de los escritores más importantes de Inglaterra en el siglo XX. Él escribió, novelas que son un tanto difíciles de leer, pero que son extraordinarias. Una joya de la literatura inglesa, pues siempre será el monólogo de Molly Bloom en la novela de Ulises y cómo Joyce fue creando este flujo de conciencia que era una forma totalmente innovadora y distinta de escribir. Joyce, cada vez que lo leemos, nos da un nuevo punto de vista, nos da una nueva forma de ver a un personaje y sobre todo en esta ocasión que estamos festejando y celebrando en México el Día de Muertos, pues siempre también en esta historia que así se llama, nos da una forma
de recordar a nuestros muertos y nos da una nueva forma de ver que el pasado y lo que fuimos antes y quiénes fueron nuestros antepasados también nos construye en términos de identidad y como personas. Muchas gracias por haberme acompañado, espero le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.